Buenas tardes, hermano. Vamos a tener la clase de estudio de esta tarde, noche, ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Versículo 15 al versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo, hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, hermanos, creo que no hay mucho que decir en cuanto al tema de esta sección, porque el tema es claro, ¿no? El Señor Jesucristo está enseñándole a aquellos que están ahí con Él en el monte, es guardados de los falsos profetas. Ese es el punto, ese es el tema allí en esa sección que acabamos de leer, ¿no? Y hermanos, nos damos cuenta que en el tiempo del Señor Jesucristo habían falsos profetas. Eso nos dice que habían falsos profetas. Habían falsos profetas, eran los que anunciaban un mensaje públicamente. En este caso había unos que estaban anunciando públicamente un mensaje falso. Y el Señor, hermanos, esa palabra de guardados la podemos entender como una advertencia, como hay un peligro y como también hay una responsabilidad. Una advertencia a cuidarse, a poder identificar, hermanos, pero también el riesgo, el peligro que había para los que están escuchando al Señor Jesucristo acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas. Es un peligro, hermano, los falsos profetas, pero también es una responsabilidad para aquellos que estaban escuchando poder identificar, hermanos, poder identificar a los falsos profetas del tiempo del Señor Jesucristo. Falsos profetas. Entonces, encontramos una advertencia del Señor y encontramos que también el Señor los está advirtiendo de un peligro y que ellos tienen una responsabilidad de identificar a los falsos profetas. Y creo, hermanos, que son las tres cosas que debemos de pensar para nosotros. Es una advertencia. Tal vez pudiéramos pensar, hermano, eso ya pasó hace muchos años, pero, hermanos, si nosotros consideramos la Biblia, por ejemplo, en Hechos 20, vamos a ver algunos textos. Hechos 20, versículo 28, versículo 29, léalo conmigo, hermano. El tema es guardados de los falsos profetas. Ese es el tema. Quiero mostrar algunos textos, hermanos, que nos hablan en la Biblia, que nos hablan. Y hermanos, ¿sabe que por toda la Biblia está el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros? Y eso se debe de prender un foco siempre, hermanos, cuando encontramos tantas veces un mismo tema y más de esta índole. Hechos 20, 28, 29. ¿Algún hermano que lo lea? Hasta el 30, hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Nota, hermano, que versículo 28 Pablo se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Está refiriendo a los pastores de la iglesia, a los obispos, los que tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño, de cuidar la iglesia. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes y cuiden todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. No, hermanos, han sido puestos los obispos por el Espíritu Santo para cuidar el rebaño, pero también tienen que cuidarse a ellos mismos, para apacentar, dice, para cuidar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué Pablo le dice a los ancianos hermanos de Éfeso que ellos tienen que cuidar de la iglesia, de apacentar la iglesia del Señor? ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque en el versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, y fíjense, hermanos, que no es como una duda, no es como un tal vez, sino que Pablo está seguro, completamente seguro, y palabras inspiradas por el Espíritu Santo, porque allá en 1 Timoteo 4:1, esas son las palabras que va a decir el apóstol Pablo. Pero dice en este texto, porque yo sé que después de mi partida, esto es como Pablo diciendo, mientras yo estaba con ustedes, yo los estaba cuidando, yo velaba por ustedes. Por eso Pablo en los versículos anteriores, versículo 27, porque no he renunciado a anunciar todo el consejo de Dios, porque he estado con ustedes de día y de noche. Porque en otras palabras Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, yo los he estado cuidando, yo he estado velando por ustedes y precisamente a los ancianos. Pero algo que Pablo le dice, porque yo sé, estoy seguro, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No, hermano, Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, a los ancianos en Éfeso, cuiden de ustedes, cuiden la iglesia, porque después de que yo me vaya, después de que yo parta, y que va a ser sus últimas palabras con ellos, se van a entrar en medio de vosotros los lobos rapaces. Y cuando vemos los lobos rapaces, hermanos, lo que Pablo está diciendo, y dice el mismo texto, que no perdonarán al rebaño. Los lobos rapaces van a querer acabar con la iglesia. Entonces, cuiden, dice. Y luego dice el versículo 30, y de vosotros mismos, no, hermano, de los mismos ancianos de la misma iglesia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, maldades, para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre medio de ustedes van a entrar, y de entre ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está diciendo, cuídense, guárdense de estos de ustedes, cuídense ustedes y guarden la iglesia, porque van a venir unos que no van a perdonar la iglesia. Y hermanos, vemos lo que el Señor Jesucristo dice allá en Mateo 2, Mateo 7, dice que son lobos rapaces, hermanos, y lo que está diciendo es que los lobos rapaces, hermanos, destruyen, no dejan nada a su paso, y habla de su carácter. Ahorita vamos a hablar claro que las bienaventuranzas hablan del carácter de la persona en el reino, y entonces vemos, hermanos, que estos no van a perdonar el rebaño. No les importa la iglesia. A estos que van a entrar, a estos hombres que van a entrar, hermanos, van a entrar después de la partida de Pablo, no les interesa el bienestar de la iglesia. Son lobos rapaces, solamente traen destrucción. Pero también el 30 dice, y de vosotros mismos, hermano, este pasaje
llevar a hacer exámenes a nosotros. Y ahorita vamos a decir por qué. Porque dice, y de vosotros mismos. Y le está hablando a los ancianos de la iglesia. Dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué preocupante, ¿no, hermano? Qué preocupante estas palabras que Pablo le dice a los ancianos, que después de su partida van a venir unos lobos rapaces. Así los identifica Pablo a los falsos que van a introducirse dentro de la iglesia, lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, pero también dice que después de su partida, de entre ellos mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pablo conocía el carácter de algunos de ellos, o mejor dicho, de todos de ellos, y sabía que había algunos ahí mismo en Éfeso, hermanos, que querían arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos, hermanos, que aún en la iglesia primitiva, aún ahí en la iglesia en Éfeso, hermanos, habían falsos maestros, falsos profetas, falsos que iban a engañar, hermanos, a la iglesia y que iban a querer destruir la iglesia. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, capítulo 11, versículo 13, lea conmigo, hermano, habla de falsos apóstoles también. Dice 2 Corintios 11, 13. Vamos a leer hasta el 15. Dice 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son falsos apóstoles, aquellos que están acusando a Pablo y le están diciendo, tú no eres apóstol, tú no eres un verdadero apóstol. Había unos que acusaban a Pablo que decían que Pablo no era un verdadero apóstol. Y entonces Pablo dice que eso que están acusando de él, estos son falsos apóstoles. ¿Y cómo los identifica Pablo? A ver, ¿cuál es la identificación ahí? Dice que son obreros fraudulentos. ¿Qué quiere decir con obreros fraudulentos? Cuando usted piensa en la palabra fraude, cuando te hablan, ¿no? y te dicen algunas cosas y te quitan dinero, te hacen un fraude. Bueno, te roban. Bueno, estos obreros son fraudulentos. Su tarea de ellos no es, ellos no piensan en ayudar, en servir, ellos piensan en defraudar, ellos piensan en robar, ellos piensan en engañar. Esos son obreros fraudulentos, defraudadores, que se disfrazan como apóstoles mira, se disfrazan, la misma palabra que usa el Señor Jesucristo allá en Mateo 6, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Aparentan ser apóstoles de Cristo, pero no lo son. Así que no es extraño si también sus ministros, como Satanás, los ministros de Satanás, las personas que él usa, se disfrazan como un ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos apóstoles que son fraudulentos, que son falsos, hermanos, están aparentando justicia. ¿Y saben el contexto que se escribe esta carta, hermano? Lo que estos falsos apóstoles decían es que Pablo no hacía las cosas solamente por hacerlas, sino que Pablo lo que quería era las cosas por la economía de la iglesia de Cristo en Corinto. Aparentemente ellos están hablando de justicia, de que Pablo es ladrón, de que Pablo es esto, que Pablo es aquello, pero realmente los defraudadores
son ellos. Ellos son los que están haciendo esas cosas, hermano. Entonces vemos falsos profetas, vemos falsos profetas en la iglesia de Cristo en Corinto. Pero también, hermanos, cuando nosotros vamos a la primera carta que escribe el apóstol Pedro, segunda carta, nada más para que vean, hermanos, que en la iglesia del Señor entran algunos que son los rapaces, ¿no? quieren devorar la iglesia. Y eso nos habla de las intenciones que traen. Pero también dentro de la misma iglesia hay algunos que quieren que la iglesia vaya tras ellos y que también no van a perdonar al rebaño. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que tenemos que estar alerta. Mire en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No, hermano Pedro escribiéndole a la iglesia, en el tiempo antiguo hubieron falsos profetas, como en el tiempo actual, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, como tapándolas, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Van a traer enseñanzas, van a traer herejías destructoras, hermanos, pero las van a introducir encubiertamente, las van a cubrir, las van a tratar de tapar, aunque sus intenciones no son buenas. Ellos van a tratar de tapar esas enseñanzas, esas doctrinas, esas herejías, para poder, hermanos, destruir y para poder engañar. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, miren, versículos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se debe. Miren, hermanos, que el apóstol Pedro en su tiempo también estaba, hermanos, advirtiendo a la iglesia. Cristo advirtió a los de su tiempo, guardados de los falsos profetas. Pablo advirtió a la iglesia en Hechos capítulo 20, cuídense y cuiden de la iglesia, porque van a venir los rapaces. Pedro, hermanos, en el tiempo del apóstol Pedro también está advirtiendo a la iglesia, van a venir falsos maestros, van a negar al Señor. Y hermanos, cuando leemos también Judas, versículo 4, note lo que dice Judas 4. ¿Cuántos pasajes, hermanos, que nos están advirtiendo del peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas? Versículo 4. Versículo 4. ¿Alguien que lo lea? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, porque algunos hombres, Pedro nos dice que van a entrar, Judas no dice que van a entrar, sino que dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son esos hombres? Hombres impíos, hombres pecadores,
cárceles malos que convierten en libertinaje la gracia. Hermanos, nosotros fuimos libres y Dios nos ha llamado a libertad. Incluso un hermano en su comentario decía, hermano, que hablaban de la libertad y el libertinaje, y que dice que uno tiene la libertad. Y cuando hablamos de libertad es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos decidir, tenemos libertad para decidir. Pero en su aplicación decía, algunos hermanos tienen la libertad de decidir si van a las reuniones o no van a las reuniones, pero ya la convirtieron en un libertinaje, porque ya no van a las reuniones. La libertad que tenían para decidir si iban o no iban, lo convirtieron en un libertinaje. Hermano, estos hombres ya habían entrado encubiertamente cuando Judas escribe su carta. Entonces, hermanos, tanto los del tiempo del Señor Jesucristo, ese es mi primer punto, tanto ellos como los de Hechos capítulo 20, podríamos leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, y poder decir lo mismo, hermano. Ellos también tienen la responsabilidad de descubrir, descubrir a los falsos profetas, a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Los que les escribe el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro escribe a la iglesia en 2 Pedro 3, 2:1, también el apóstol Pedro los está advirtiendo, y ellos tienen la responsabilidad de, hermanos, descubrir a los falsos profetas. Igual Judas. Hermanos, ustedes y yo tenemos la responsabilidad, es nuestra responsabilidad descubrir a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los falsos maestros que puedan entrar encubiertamente a la iglesia, y que dentro de nosotros mismos pueda salir alguien que quiera, hermanos, que la iglesia sea suya y no de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, cómo podemos apoyarnos, cómo podemos ayudarnos, cómo poder, hermano, y cómo le hacemos para descubrir? Tengo algo que tengo que comprar una máquina, tengo que encontrar algo. Bueno, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 7. Ojo, hermano, ojo. No porque todo el mundo abre la Biblia y diga la Biblia dice esto, no quiere decir que la Biblia está diciendo esto. Se tiene la responsabilidad de investigar y de averiguar si es cierto que ese pasaje, ese texto quiere decir eso. Porque, hermanos, no todo el que habla de Dios habla de Dios. Hay quienes usan a Dios para sus propios bienes. Y también tenemos que tener cuidado, porque nos pueden engañar. Nos pueden engañar. Aún dentro de la iglesia del Señor podemos ser engañados. ¿Cómo? Pues sí, hermanos, podemos ser engañados. Por eso estábamos viendo esos textos, hermanos, que el apóstol Pedro y Pablo estaban, y Judas estaban advirtiendo a la iglesia. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 5 de Mateo. Versículo 7:15. Alguien que lo lea otra vez. Mira, hermano. 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen, hermano? ¿Cómo vienen? ¿Vienen gritando que son falsos? ¿Vienen diciendo traemos malas intenciones o tengo malas intenciones? No, hermano. Vienen con vestidos de oveja, hermanos, mostrando que eso nos habla que son astutos. No se ponen los vestidos de los lobos rapaces, de los coyotes, sino que se ponen vestidos de ovejas. Y eso nos habla, hermanos, que son astutos.
y que lo que traen, hermanos, lo que aparentan ser, no lo son. Aparentan ser ovejas, pero no son ovejas. ¿Son qué? Cuidado, hermano. Cuidado cuando usted vea una oveja. Ay, el hermano. No, cuidado. Hay que ver su carácter, hay que ver su vida. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nos engañen. Y nos pueden engañar, hermano. Entonces, son lobos rapaces, hermanos. Traen enseñanzas destructivas. Así dijo Pablo a los hermanos allá en Hechos capítulo 20. Traen enseñanzas destructivas. ¿Quiénes podrían ser en el tiempo de Cristo, hermano? ¿Quiénes podrían ser esos falsos profetas? ¿Quiénes podrían ser en el tiempo de Cristo? Por lo menos encuentro dos. Vaya conmigo ahí mismo Mateo, hermanos, capítulo 16. Versículo 5, versículo 6, vamos a leer el 6, 5 y 6, alguien que lo lea. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y el 7 qué dice, Rubén? Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Pero mira no vamos a leer todo, pero mira lo que dice el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De la qué, hermano? De la doctrina. Mira cómo les habla el Señor Jesucristo. Guárdense de los falsos profetas. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 16 le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos entendieron mal. El Señor Jesucristo les tuvo que aclarar. No entendieron. Jesús les dijo: ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Les tuvo que aclarar que no se estaba refiriendo a la levadura de que se use en el pan, sino que les estaba hablando de la doctrina, versículo 12, que bien que el Señor lo aclara. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los. En otras palabras, Jesús les está diciendo: guárdense, cuídense de la doctrina que ellos enseñan. Cuídense, no los vayan a engañar y están en peligro de que los engañen. Y esas enseñanzas de los escribas y de los saduceos son destructivas. ¿Qué enseñaban los saduceos, tú, Rubén? ¿Algo que te acuerdes, hermano? Esta mala doctrina que enseñaban. Mira el capítulo 22, versículo 23, para que mires la doctrina de los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hasta ahí, hermano. El 23 lo dice. ¿Cuál es la doctrina de ellos? ¿Ah? ¿Cuál es la doctrina de ellos? ¿Que no hay? Fíjate que están diciendo que no hay resurrección. Eso es lo que ellos están enseñando, que no hay resurrección de muertos. Y dentro de algunos días Jesús va a tener que resucitar. Por eso Jesús le está diciendo: cuídense, guárdense de esas enseñanzas, de esas falsas doctrinas, porque resurrección de muertos sí hay. Y luego en el capítulo 23, versículo 1 al 3,
a los escribas y los fariseos. Entonces, por Mateo 23, ahora la doctrina que están enseñando eso. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice. ¿Cuál es la enseñanza de los escribas y fariseos? ¿Cuál es la doctrina? Y estamos hablando del carácter, de lo que el Señor está hablando, hermano. Dice, pero no hace. Cuidado con esa doctrina de decir, de predicar algo y no hacer. Eso es, hermano. Y ahorita vamos a ver lo que el Señor dice ahí en Mateo capítulo 7. Esa es la doctrina de los fariseos. Esa es la doctrina de los saduceos. Y el Señor está previniendo a sus discípulos, le dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, aparentan tener buenas intenciones, pero por dentro no traen buenas intenciones. Y luego, ¿qué dice Mateo? Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Traen enseñanzas destructivas los falsos profetas. También los de Hechos capítulo 20 van a traer falsas enseñanzas y destructivas. Son lobos rapaces, no van a perdonar al rebaño. Y luego dice el versículo 16. Ahora el Señor ya no presenta una figura. ¿Cómo identificar? Bueno, por su doctrina. Cuidado con lo que enseñan, cuidado con lo que dicen y no hacen. Y luego dice el 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se van a conocer los falsos profetas? Por sus frutos. Y hace la pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea, no se pueden recoger uva de las espinas. Las espinas no dan uvas. Las espinas no dan uvas. Las que dan las uvas son los viñedos, las uvas. De los espinos, pues espinos. O higos de los abrojos. Entonces, de un falso profeta no esperen cosas buenas. No pueden salir verdades verdaderas, cosas verdaderas de un falso profeta cuando él es un falso. Versículo 31. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Los buenos profetas, los profetas verdaderos, dicen la verdad, hablan la verdad, enseñan la verdad, pero el árbol malo da frutos malos. Los profetas falsos enseñan mentira, enseñan engaño, son lobos rapaces, quieren destruir el rebaño. No puede, versículo 18, el buen árbol dar malos frutos. Un buen profeta, un profeta de Dios, un profeta verdadero, no puede engañar al pueblo de Dios. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Y un mal profeta no puede decirle la verdad al pueblo de Dios. No le puede decir la verdad, lo va a engañar, le va a mentir. Y del versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El pueblo de Israel, hermanos, los escribas y fariseos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad y llevarlos a Cristo, porque para eso Dios los puso ahí y para que anunciaran la verdad a todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Los escribas y fariseos, que eran los responsables, habían dejado de hacer su trabajo como Dios los había mandado. Y ahora ellos habían convertido la ley de Dios y los mandamientos de Dios en mandamientos de hombres. Y llegaron a tanto, hermano, que la destruyeron, la misma ley de Dios. Ellos eran los responsables y entonces el Señor está diciendo a estos seguidores: cuídense. Y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocen los falsos profetas? Bueno, por sus frutos.
su doctrina, lo que enseñan, su insinceridad. ¿Quiere ver, hermano, lo que estaban enseñando? Vaya conmigo a Mateo 15. ¿Qué están haciendo en Mateo 15? Mateo 15, vamos a ver Mateo 15, versículo 7. Los falsos profetas, es nuestro deber, hermano, nuestra labor, identificarlos. Y se conocen por su doctrina, se conocen por su sinceridad y se conocen por su obediencia y aún por su manera de vivir. ¿Qué dice en Mateo 15, versículo 7 y hasta el versículo 9? ¿Alguien que lo lea? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí. ¿Qué están haciendo estos? ¿Qué están haciendo ahí en ese pasaje? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo ponemos en un área, ¿qué están haciendo? ¿Están adorando a Dios, sí o no? ¿Estos de labios? ¿Están alabando a Dios, sí o no? ¿Están cantando a Dios? Pero lo están haciendo, estos de labios me honran, pero su corazón Está lejos. ¿te das cuenta? Cantando a Dios, alabando a Dios, dando gloria a Dios, pero con el corazón lejos de Dios. No hay ninguna intención de alabar a Dios, no hay ninguna intención de agradar a Dios. ¿Hay sinceridad en ellos? No, no hay sinceridad. Están ahí, pero no están. Y ellos están, hermanos, y les llama hipócritas. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. Dos, hermanos, noten, Mateo 23, lo que le decíamos ahorita. ¿Qué dice el Señor? Así que todo lo que los digan los escribas y fariseos, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice, hermano, es fácil decirle a la iglesia y es fácil decirle a ustedes: sean santos, conságrense, dedíquense a Dios, sirvan a Dios, pero que yo no lo haga. Es más fácil obligarlos a ustedes, presionarlos a ustedes y exigirles a ustedes que sirvan a Dios y que trabajen para la obra del Señor, y yo no hacerlo. Y eso me convierte en un falso, porque yo no estoy haciendo lo que estoy enseñando. Fácil, hermano. Y es un examen a nosotros, y en este caso primero examinar, no para andar cuidando y mirando, a ver, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? La obediencia, hermanos, hacia los mandamientos de Dios. Los que enseñan algo tienen que obedecerles. No solamente decir y no hacer. Y esto mostraba, hermanos, que ellos eran falsos porque enseñaban, decían, pero no hacían. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros argumentamos que la iglesia es nuestra familia, porque lo es. Pero no solamente decir que es nuestra familia, no solamente decir que ustedes me preocupan a mí, sino que realmente ustedes me preocupen de corazón. Hermanos, que estoy preocupado por la iglesia y ahí hay necesidades, pero no hasta ahí. ¿Y qué estoy haciendo para solventar esas necesidades? Y aún, hermanos, nuestra manera de vivir, cómo vivimos, cómo nos conducimos, porque es fácil, hermanos, decir y no hacer. Entonces, por los frutos se conocen los falsos, los maestros falsos, los profetas falsos, los apóstoles falsos.
falsos se conocen por sus frutos. Porque hermanos, por su enseñanza, no son sinceros, no son obedientes a Dios, sí enseñan la verdad, pero no la obedecen, y por su manera de vivir. Dice Mateo capítulo 3, versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento por nuestra manera de vivir. Tenemos la responsabilidad, hermano. No vamos a hablar de falsos profetas en nuestro tiempo, sino de falsos maestros, como lo dice la Biblia, para la iglesia. Hermano, tenemos que identificar. No fuimos a Deuteronomio capítulo 13, hermano, versículo 1, que es la base para poder identificar un falso maestro, un falso apóstol. ¿Sabe que en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, hermano? Moisés le dice al pueblo, si un soñador de sueños le dice a ustedes que va a pasar esto y aquello, y esto sucede, pero los invita a ir tras dioses ajenos, no le crean, no lo oigan, no lo oigan. Hermano, porque en el tiempo del Antiguo Testamento, aún los falsos profetas tenían poder. ¿Qué pasó, hermanos, así rápidamente? ¿Qué pasó cuando Moisés fue a Egipto y su vara se convirtió en culebra? Allá en Éxodo capítulo 7, versículos 7 al 9. También los otros no aventaron y se hicieron. También, hermanos, los falsos profetas hacían señales. Pero la diferencia, hermanos, de los profetas verdaderos del Antiguo Testamento es que invitaban al pueblo a ser fieles a Dios y no ir detrás de dioses ajenos. Y ese mismo principio para nosotros, hermanos. Los maestros verdaderos enseñan al pueblo a ser fiel a Dios y no ir tras dioses ajenos, sino, hermanos, a seguir la verdad en amor. Podemos engañar, hermanos. Yo los puedo engañar a ustedes por un tiempo posible, pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta. Ya con los 11 años que tengo aquí, ustedes ya saben quién soy yo. Ya saben mi comportamiento, ya saben mi actitud, ya saben quién soy yo. Podemos tardar un tiempo para darnos a conocer quiénes somos. No lo que aparentamos ser, sino lo que hay dentro de nosotros. Pero póngale que nunca me descubran. ¿Quién cree que me descubre? Dios. Hermano, Dios sabe toda la verdad. Y Mateo, hermano, ahí en Mateo 7, donde estamos, ¿qué dice Mateo capítulo 7, versículo 19? Con ese pasaje terminamos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, le pregunto, le digo, mejor dicho, los líderes religiosos del tiempo de Cristo Jesús no dieron buen fruto, dieron malos frutos, no dieron buen producto, porque ¿saben qué? El producto de ellos era llevar a su nación a Cristo y no lo hicieron. Ellos debieron llevar y ser luz a las naciones y no lo fueron. Entonces el pueblo de Israel no dio buen fruto. Y dice Dios, el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Y eso habla del juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo de Israel. Y lo trajo, hermano. En el año 70, Jerusalén, la gran nación, la gran Jerusalén fue destruida. Y un pueblo eliminado, hablando religiosamente, hablando espiritualmente. Entonces Dios trajo juicio. Y hermanos, para nuestra aplicación, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Tenemos, hermanos, que guardarnos, cuidarnos de no ser engañados. Es nuestra responsabilidad, como dijo el apóstol Juan, capítulo 3, su primera carta, capítulo 4, versículo 1, hay que probar si los espíritus son de Dios o si no son de Dios.
nuestra responsabilidad identificar a los falsos. Y una vez identificados, como dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, no hay que oírlos. No hay que oírlos. Y dice en el capítulo 13, versículo 5, dice que tal profeta fue en contra de Dios, debe de morir, hay que quitar. Así dice. Es como se quitaba ese falso profeta desde el medio del pueblo de Dios. Pero hagamos una última aplicación a nosotros, hermanos. Por sus frutos los conoceré. Esa es la aplicación para nosotros. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Qué producto estamos dando? Olvidémonos ya de aquello. ¿Qué producto estamos dando nosotros en esta actualidad? ¿Qué frutos estamos dando? Podríamos decir frutos espirituales de amor, de benevolencia, de bondad, de piedad, de misericordia. ¿Qué producto, qué fruto estamos dando nosotros en la actualidad? ¿Qué fruto estamos dando nosotros a Dios? ¿Cuáles son los resultados? Y usted me dice, son cosas que se pueden ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando a favor de la iglesia, a favor del reino de Dios, a favor de la obra de Dios? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Porque pueden haber malos frutos, y si solo damos celos, pleitos, envidia, herejías y cosas de todas esas, eso quiere decir que nosotros estamos dando malos frutos y que no estamos siendo unos buenos árboles espirituales. Pero si nosotros estamos produciendo mansedumbre, bondad, amor, misericordia, justicia, eso quiere decir que estamos produciendo frutos espirituales y que estamos siendo un buen árbol. O se pueden recoger frutos espirituales de un cristiano que no es espiritual. ¿Verdad que no? Esa es la pregunta para nosotros. Guardarnos de nosotros, no convertirnos en unos falsos. Guardarnos, hermanos, de nosotros, de no ser engañados a nosotros mismos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué frutos estamos dando? Porque el árbol que no da un fruto será cortado. Guardemos, hermanos, la palabra de Dios. Examinémonos a nosotros. Cuidemos de nosotros, cuidemos de la iglesia, cuidemos de nuestra familia, cuidemos la salvación, que es una salvación grande. Dios le bendiga.